Buenas noches, profesora. Mi nombre es Jorge Luis Lucas Cedeño. El tema central de mi exposición es la tercera ley de regulación de la segunda unidad funcional del URIA. Antes de comenzar con el tema, quiero dar una breve explicación de lo que es la historia de la neuropsicología. En su origen, la neuropsicología se nutrió a partir del estudio de las lesiones cerebrales, diagnosticadas mediante el método anátomo-clínico. Si bien este método posibilitó una correcta correlación entre un sustrato material del tejido nervioso con funciones relativamente a cada función psicológica específica en determinada localización, impidiendo una visión holística y una dinámica en el funcionamiento mental. El primer intento de relacionar el sistema nervioso central con las facultades psicológicas humanas se produjo en el siglo XIX, cuando Gals funda la frenología. Él sostenía que el cerebro estaba parcelado en 35 centros nerviosos, que cada uno correspondiente a una función mental específica. Ya entrando en tema, en lo que son las unidades funcionales del URIA, existen tres que ejercen un papel importante sobre los procesos mentales y la actividad consciente del hombre. Estas tres unidades son la unidad para regular el tono y la vigilia de los estados mentales, la unidad para recibir y analizar y almacenar la información, unidad para programar y regular y verificar la actividad. Bueno, con respecto a la segunda unidad del URIA, que es la que les voy a hablar, se trata de analizar y almacenar la información. Esta se localiza en las regiones laterales del neocortex, en la superficie que conecta a los hemisferios, de la que ocupa las regiones posteriores, incluyendo las regiones visual, occipital, auditiva, temporal y sensorial general parietal. Entre las funciones encontramos la programación y la regulación, verificación de la actividad mental y la conducta, la intencionalidad y la propositividad, también la iniciativa y control atencional, el control de las formas más complejas de la conducta. Continuando con el tema central, en la que voy a desarrollar algunas cosas de la tercera ley de la regulación de la unidad funcional del URIA, argumenta que esta ley se fundamenta y gobierna el trabajo del segundo sistema cerebral y por ende del trabajo del corte como un todo. Nos dice que logra expresarse como una ley de lateralización progresiva de funciones que implica su progresividad transferencia desde las áreas corticales primarias hacia las secundarias y en último término hacia las áreas terciarias. Las áreas corticales primarias de ambos hemisferios cerebrales, cuya estructura se fundamenta en el principio de la proyección somatotópica, se saben que tienen papeles idénticos. Cada una de ellas es la proyección de las superficies receptoras. ¿Qué nos dice esto? Que no se plantean problemas sobre la dominancia a cargo de las áreas primarias de uno u otro hemisferio. La situación es diferente respecto a la secundaria y más aún a la área terciaria, con la aparición de la habilidad de la mano derecha, que está asociada con el trabajo y que evidentemente se remonta a una muy temprana edad de la historia del hombre, y más tarde con la aparición de otros procesos relacionados el lenguaje, algo muy importante que comienza a presentarse en un cierto grado de lateralización de funciones, que no se ha encontrado en los animales, pero en el hombre ha llegado a ser un principio importante de la organización funcional del cerebro. El hemisferio izquierdo en las personas diestras se ha hecho dominante. ¿Qué nos quiere decir? Este hemisferio empieza a asumir sus funciones de lenguaje, mientras que el hemisferio derecho, desconectado de la actividad de la mano derecha o del lenguaje, ha permanecido subdominante. Este principio de lateralización de funciones naturalmente se ha convertido en un nuevo y decisivo principio de la organización
funcional del córtex cerebral. Por lo tanto, el hemisferio izquierdo, dominante en los diestros, comienza a ejercer un papel esencial, no solo en la organización cerebral del lenguaje, sino también en la organización cerebral de todas las formas superiores de la actividad cognitiva conectadas con el lenguaje. La percepción organizada en esquemas lógicos, la memoria verbal activa, el pensamiento lógico, mientras que el hemisferio derecho no dominante comienza a ejercer un papel subordinado en la que la organización cerebral de estos procesos o bien no ejerce ningún papel en su curso. Este principio de lateralización de las funciones superiores en el córtex cerebral comienza a actuar solo en una transmisión de zonas secundarias. ¿Qué nos quiere decir esto? En particular a las terciarias, a las que conciben principalmente la codificación organizacional funcional de la información que llega al córtex, efectuada en el hombre con la ayuda del lenguaje. Es por esta razón que las funciones de las zonas secundarias y terciarias del hemisferio izquierdo dominante comienzan a diferir radicalmente de las funciones de las zonas secundarias y terciarias del hemisferio derecho no dominante. Es por esto que la gran mayoría de los síntomas de alteración de los procesos psicológicos superiores explicados en pacientes con lesiones locales del cerebro se refieren a síntomas que se originan como resultado de las lesiones en las zonas secundarias y terciarias del hemisferio dominante izquierdo. Mientras que en la sintomatología de las lesiones de estas mismas zonas en el hemisferio no dominante derecho ha recibido mucho menos atención u análisis. Este papel rector del hemisferio izquierdo dominante, del hemisferio izquierdo dominante, como un principio de lateralización progresiva de funciones que distingue la organización del cerebro humano de los animales cuya conducta, cabe recalcar, que no está organizada con la estrecha participación de la actividad del lenguaje. Una de las características importantes que se distingue del cerebro del humano como órgano de su actividad mental, y esta organización única del cerebro humano ha sido recientemente objeto de un detenido examen por un gran número de investigadores. Sin embargo, debe recordarse que no siempre se encuentra la absoluta dominancia del hemisferio, ya sea el izquierdo o sea el derecho. La lateralización es de carácter solo relativo. Con investigaciones se dice que solo una cuarta parte de las personas son completamente diestras, algo muy importante, y un poco más de un tercio muestran una clara dominancia del hemisferio izquierdo, mientras que el resto se distingue por una dominancia relativamente ligera del hemisferio izquierdo. Y en una décima parte de todos los casos, la dominancia del hemisferio izquierdo es totalmente ausente. Cuando hablamos de un cuadro clínico principal o de los cambios de los procesos mentales superiores, en los casos de lesiones de las zonas corticales, individuales, tendremos la ocasión de una vez más de convencernos que la verdad de esta situación. En resumen, el sistema funcional del córtex cerebral es un sistema para la recepción, codificación y almacenaje de la información, donde se localiza en las divisiones posteriores de los hemisferios centrales e incorporales en regiones visuales de la occipital, auditiva, temporal y sensorial, general, parietal del córtex. La organización de las estructuras que forman este sistema es jerárquica, pues porque están subdivididas en las áreas primarias de proyección, que reciben la información correspondiente y analizan en sus componentes elementales, áreas secundarias de la proyección de asociación, responsables del codificado de una síntesis de estos elementos y de la conversión de las proyecciones somatotópicas,
Sí, somatotópicas en las organizaciones funcionales. Y las zonas terciarias de las zonas de soplatomiento, responsables del trabajo concentrado de los distintos analizadores y de la producción de los esquemas supradomales. Bien claro está. Base para las formas complejas de la actividad genóstica. A continuación les voy a presentar una lesión que se produce en la tercera ley, que pueden ser los trastornos sensoriales, perceptivos o cognitivos dependiendo de la área afectada. Espero les guste mi posición. Esta fue sobre la tercera ley de regulación de la segunda unidad de Luria. Muchas gracias y